Buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes a la Institución Libre de Enseñanza, donde acogemos hoy con muchísimo gusto la primera actividad de un nuevo ciclo que iniciamos con esta presentación del libro de Educación Universal de Juan Manuel Moreno y Lucas Gortázar. Agradecemos tanto a los autores como a los periodistas que les acompañan, Ramón González Ferriz y Adela Molina, el que participen en esta actividad, igual que a la editorial Debate, por querer colaborar con nosotros en esta presentación. Este nuevo ciclo le hemos llamado Actualidad Educativa y pretendemos con el ciclo generar un debate en torno a todas las propuestas novedosas que se vayan presentando a lo largo del tiempo en torno a los problemas educativos, problemas que, como la sesión de hoy va a poner sin duda de manifiesto, adquieren cada vez una relevancia mayor en nuestras sociedades. Empezar como empezamos, con esta visión, con el foco tan abierto como es el libro Educación Universal, nos parece la mejor manera de hacerlo. Aquí se plantea en la dimensión más amplia posible el tema del éxito o fracaso de los sistemas educativos en este momento a escala global, y con el foco abierto tanto en el espacio como en el tiempo. Esta serie de presentaciones, Actualidad Educativa, que dirige Carlos Magro, que nos acompaña hoy también, tendrá una segunda sesión dentro de muy pocos días, dentro de una quincena, el 10 de octubre, con la presentación del libro del filósofo Josep María Esquirol, La Escuela del Alma, que se producirá también en este mismo salón y a la misma hora. A todas las personas que quieran recibir información sobre esta actividad u otras actividades de la Institución Libre de Enseñanza, en el exterior pueden darnos sus datos para que les tengamos informados puntualmente. Y nada más, darle la palabra a Ramón González Ferriz, que va a ser la persona que presente a los autores. Me imagino que inmediatamente Adela y él se cruzarán las preguntas a los autores. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias a la Institución Libre de Enseñanza por acogernos y a la editorial Debate por organizar esta conversación. José Manuel Moreno es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED. Lucas Gortázar es director del área de educación del Centro de Políticas Económicas de ESADE. Ambos son o han sido consultores del Banco Mundial, que reconoceréis que le añade diversión a una conversación sobre educación. Y ambos han publicado tanto numerosos artículos académicos especializados como cada vez más artículos en prensa, que creo cada vez son más influyentes y también creo que más provocadores en el contexto actual del debate sobre la educación. Y eso creo que es uno de los muchos valores del libro. El primero es que es muy entretenido, hay muchas anécdotas, hay muchas historias sobre la educación que le añaden un toque humano que a veces los papers o las especulaciones no tienen. Y lo segundo que para mí lo hizo muy atractivo es que es exactamente lo contrario de lo que dos especialistas en educación españoles habrían escrito. Habla de cuestiones globales, habla de tendencias muy profundas y muy imbricadas con el momento social y con el momento político, y creo que eso hace que sea particularmente valioso en el momento del debate en el que estamos ahora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juanma y a Lucas por contar conmigo para esta presentación y a Ramón por acompañarme. Yo también destacaría el formato del libro, la forma en la que están planteados los temas de educación, con un recorrido por distintos países, de lo que vamos a hablar yo creo a lo largo de esta tarde,
y bueno, y explicando, utilizando un ejemplo de cada uno de ellos para un tema universal y para explicar pues, bueno, estas críticas o esta amenaza, entre comillas, que hay en torno a la educación universal. Y la primera pregunta que yo les quería hacer, ya que aquí hemos venido a hablar de su libro, es precisamente por qué decidisteis escribir este libro y cómo surgió la idea de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Lo primero, eso. Os agradecemos muchísimo que hayáis aceptado esto. Para nosotros era muy importante. Muchas gracias a todos los que habéis venido, tanto los que sois público cautivo y no tenéis más remedio. Lo apreciamos igual que si hubierais venido voluntariamente, como a los que sois mercado libre y por tanto, habría que agradeceros todavía más, pero igualmente. Me permitís además que señale individualmente a mi rector que ha venido y que me ha dado permiso para estar hoy aquí. Muchas gracias, rector. Muchas gracias a la editorial Debate, Penguin Random House, que se ha atrevido a publicar un libro sobre educación que encima ni siquiera es de educación, bastante arriesgado y que además ha esperado pacientemente a que llegáramos hasta aquí. ¿De dónde sale esto y por qué hemos escrito esto? Cuando Lucas y yo nos conocimos en Washington a principios de 2013, una de las primeras cosas que surgió es hay que escribir un libro sobre desigualdad. Y durante muchos años era una especie de chiste privado. Cuando escribamos el libro, ya verás tú, cuando escribamos un libro sobre desigualdad. Y de hecho el primer contrato que firmamos con Penguin, el libro se llamaba Desigualdad Educativa, ¿no? En ese momento, principios de 2013, hubo una mañana que yo me levanté y como siempre miré al genio nuestro de cada día, que es el Roto, y vi una viñeta del Roto, genio nuestro de cada día, en que aparecía una señora muy enjollada, como con pieles, peinada, con esas caras del Roto que infunden miedo, y la leyenda decía: no hace falta que vuestros hijos estudien, ya lo hacen los nuestros. Algo me hizo clic. Algo a estas alturas, 2013, estas cosas todavía, ¿no? Justo en ese momento me enteré de la existencia de un grupo internacional de financiadores de la educación, traducido del inglés, que era ya entonces un grupo de unas 70 grandes empresas, todas las tecnológicas y todas las grandes empresas de Silicon Valley, que en ese momento habían decidido que iban a arreglar el mundo ellos a base de buenas ideas y del mucho dinero que tenían. En ese momento tenían ya en marcha varios concursos de ideas, de la situación con la educación en África, en Asia Meridional, en otras partes del mundo es insostenible, tal, y esto hay que arreglarlo. Los gobiernos no son capaces, los organismos internacionales tampoco. Concurso de ideas, ¿qué hay que hacer para arreglar la educación en el mundo? Y estaban dispuestos a hacerlo y dispuestos a invertir mucho dinero. Llegó un momento en que estos tipos de educación no se aclaran, no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. Vamos a invertir el dinero en vacunas y en nutrición, hasta ver si los de educación se aclaran un poco de dónde hay que meter todo ese dinero. A mí me pareció, al contrastar la señora del Roto con las megaélites del mundo, me pareció que había ahí una brecha rara, ¿no? entre la gente ahí arriba, y que empezaba a estar claro que lo de la desigualdad, sobre lo que teníamos que escribir el libro, no era un tema estrictamente político, de justicia social, era también un tema de seguridad y sobre todo que esta gente tan lista de Silicon Valley tenía claro que la desigualdad era muy mala para el business. Y por tanto la mirada sobre la desigualdad empezó a cambiar y el terreno político en que se mueve el debate empezó a cambiar. En ese mismo momento, además, del Roto y de Silicon Valley, yo trabajaba en Líbano, llevaba unos cuantos años allí, 4 años trabajando en Líbano, y trabajaba siempre con un ministro que por cuota tenía que ser musulmán suní y un director general de educación que por cuota tenía que ser cristiano maronita. Todos los demás altos cargos de todos los ministerios, finanzas, hacienda, etcétera, tenían el que no era armenio, era chií, todos estaban en sus cuotas. Y el sistema educativo estaba realmente fragmentado en las 18 sectas, ellos no tienen ningún escrúpulo en llamarles sectas, no religiones, sino sectas, habiendo convertido al país en un país imposible, en el que además el Estado, que este era el gran caballo de batalla, el Estado subvenciona con dinero público a los profesores de la enseñanza pública para que paguen el colegio privado de sus hijos. Entonces, cuando ya llegas a ese punto,
de desmembración, ¿no? de un sistema educativo y con él de desmembración de un país que está viviendo ahora mismo las horas que estás viviendo, te empiezas a preguntar. En Jordania, el país de al lado donde también trabajaba, miré ese año los datos de quién entraba a la universidad, desagregados por género, y vi en ese año que de cada 100 personas que entraban en la universidad, 82 eran chicas y 18 chicos, 82-18. Y que obviamente la razón no eran las políticas agresivas de igualdad de género del reino, sino la realidad mucho más contundente de que los chicos no querían ir, no quieren ir a la universidad, o no quieren, no pueden, no saben. 82-18, ríete de los escandinavos, ¿no? En un país en que la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral es 15%. Y finalmente en ese año también empezaron a llegar las noticias de que el gasto privado de las familias en clases particulares en Corea del Sur podía haber hecho el sorpaso del gasto público del Estado en educación, y no es un país que gaste poco en educación. Nos pregunté en ese momento, ¿hay algún hilo conductor que vaya del roto a Silicon Valley, pasando por Jordania, Líbano y Corea del Sur? ¿Hay alguna historia que esto pueda contar? ¿Se puede escribir algo que ponga todas estas cosas que son las mismas pero son distintas, que son una escala distinta y que parecen estar hablándonos de una segunda generación o tercera generación de problemas en el mundo de la educación y más allá? Y ese es el reto que asumimos con este libro. Lucas os va a contar ahora en qué consiste y cómo se cocinó. Bueno, gracias Ramón, Adela, gracias Carlos y Carlos, a los dos Carlos, gracias a la Institución Libre de Enseñanza y por supuesto a Penguin y a Debate. Nosotros hemos hecho un libro un poco diferente, no solo porque, aunque habla mucho de España, no es un libro sobre España, y porque es un libro donde nos hemos intentado acercar a la gente que no se acerca a la educación, es decir, al público en general que ven la educación, bueno, con cierta distancia no les acaba de interesar el gran ensayo educativo o los libros sobre educación. Y además no había mucho, o sea que íbamos a intentar explorar, ¿no? Ese espacio, ¿no? Y el libro, os lo resumo muy rápido, intenta trabajar con dos motores que están moviendo la educación universal en sentidos opuestos o en sentidos divergentes, ¿no? Por un lado, el malestar que está creando la universalización de la educación para todos, y por otro, la aceleración competitiva que también está provocando la educación para todos, ¿no? A lo largo del libro, estas dos ideas van a estar chocando la una con la otra, y por eso es un libro donde hay muchos dilemas y algunas paradojas, ¿no? Hemos hecho este libro de una manera en la que intentamos sacarle a todo el mundo de su espacio de pensar en la educación, que es muy local y muy específico, y hemos tratado de dar un paseo global al lector, ¿no? Con el objetivo muy sencillo de hacerte sentir que no eres muy especial y de que en realidad lo que está pasando aquí es algo más grande que está pasando en muchos otros sitios o de otras maneras, ¿no? Que incluso cuando piensas que todo está mal, en realidad hay lugares donde las cosas están mucho peor. Es un libro por eso de viajes y también es un ensayo, y por eso hemos intentado traer, y viendo el público que tenemos hoy, diferentes audiencias, ¿no? Diferentes audiencias más académicas, y hay un trabajo de fondo analítico muy fuerte que tiene que ver cómo ha cambiado la investigación en educación en los últimos 25 años en el ámbito de las ciencias sociales, a nivel de información, encuestas, datos, donde hay diferentes disciplinas aportando mucha calidad investigadora, pero por otro también es un libro de viajes y un ensayo para todos los públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el libro lo que trata es, todos los capítulos tienen la misma estructura y empiezan con una historia de algo que ha ocurrido o que está ocurriendo, y a partir de ahí pues vamos tirando del hilo y tratando de soltar las dos o tres ideas que vamos sacando. El libro, lo comentaba Lucas, intenta explicar por qué la educación universal tiene cada vez más detractores,
Vosotros habláis, los definís como descontentos y desencantados, identificáis a estas personas. Yo quería preguntar, o quería que nos explicarais un poco quiénes son los descontentos, quiénes son los desencantados, por qué están tan enfadados y qué tienen contra la educación universal. ¿Quién es esta gente? Bueno, en la primera frase del primer capítulo dice la educación universal, la idea de que la educación no debe ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos, parece contar con cada vez más descontentos, ¿no? A ellos se suman los desencantados y los enemigos. ¿Quiénes son esos tres grupos? Los descontentos son aquellos que creen, o que siempre han creído, que no es posible educar a las masas como si fueran élites, y que es muy difícil mantener la calidad educativa a partir de un cierto punto, ¿no? Que la pureza de baja el nivel, ¿no? Que la pureza de la calidad educativa se resiente porque baja el nivel, y que por tanto hay que tomar medidas porque eso es un bien que hay que preservar, ¿no? Y que no todo el mundo lo merece llegar a una serie de oportunidades. A ellos se le han sumado lo que llamamos los desencantados. Los desencantados, si los descontentos piensan que todo va mal, los desencantados piensan que nada va bien. Son aquellos que ven que a pesar de todas las promesas y de todos los avances, el hecho de que todos los alumnos salgan hoy en la foto de la educación global nos hace darnos cuenta de las intolerables y, por otro lado, ciertas desigualdades que siempre han existido, pero que no veíamos porque, claro, no es lo mismo ver tantas faltas de ortografía cuando están todos los alumnos que antes no se cometían esas faltas de ortografía, ¿no? Y los desencantados lo que están planteando, o están, planteando que esto es un disfraz y que esto es una farsa que hay que resolver por nuevas vías, ¿no? Esa pinza entre descontentos y desencantados, que de verdad no es un tema de España, aunque os lo parezca, está conformando una suerte de desprestigio hacia la educación y una creencia, ¿no?, de que las cosas no van bien, ese malestar del que hablamos, ¿no? A ellos se suman un pequeño grupo minoritario, pero muy peligroso, que son los enemigos, que son los que creen directamente que no se puede educar a las mujeres, que no se puede educar a las niñas, que no se puede educar a los pobres, pero al que por suerte están en muy pocos lugares y en muy pocos países. Vosotros no rehuís, y creo que es algo que hace que el libro sea particularmente honesto, que la educación, tal como está ahora, está en un contexto de alta polarización, no solo en España, sino en el mundo, y tampoco os da demasiado miedo identificar las posturas con la izquierda y con la derecha. Es decir, obviamente la izquierda y la derecha no son unánimes, pero sí se pueden detectar ciertos patrones entre descontentos y desencantados entre izquierda y derecha. Pero más allá de quien cree que si hay demasiada gente en la educación o esta sigue siendo injusta, hay una pregunta que os hacéis, Juan Manuel, que es ¿para qué cree la gente que sirve la educación? Y identificáis gente que cree que la educación sirve para que mi hijo sea feliz, y hay gente que cree que la educación sirve para que mi hijo tenga un buen trabajo el día de mañana, y que esa, además de la tensión que explicaba Lucas, es una tensión añadida, para qué sirve la escuela, y que esa polarización es también parte del debate que estamos viviendo. Así es, ¿no? Bueno, esto es como de manual, ¿no? La educación forma parte de la agenda del estado de bienestar, que sean felices, que se sientan felices, que se realicen y demás y tal, y forma parte de la agenda de la competitividad y, por tanto, del desarrollo económico y de la prosperidad. Esto vale tanto para las personas, para las familias, para las comunidades y para los países, ¿no? Y hay una tensión, una agenda del retorno público de la educación versus el retorno privado. El retorno público en mayores niveles de salud pública, reducción de la pobreza, desarrollo económico, cohesión social, reducción de la brecha de género, que nos preocupan a todos como ciudadanos, y el retorno privado. Que mis hijos terminen, sean competitivos, accedan a un mercado laboral sumamente hostil para los jóvenes, puedan emanciparse e irse de casa algún día. Estas dos cosas, desde el punto de vista del padre o de la madre, son fáciles de entender, y es fácil de entender que como padre o madre te preocupa mucho más el retorno privado que el retorno público, que también te preocupa como ciudadano. Entonces, en momentos de alta polarización política, la agenda del bienestar se identifica con la izquierda y la agenda de la competitividad se identifica con la derecha, creándose una tensión, una polarización en buena medida artificial, porque la una sin la otra
el bienestar sin prosperidad y sin empleo, y con altas tasas de empleo juvenil y de desempleo juvenil y de subempleo juvenil, lo de la felicidad y el desarrollo personal no es viable, ¿no? En esa tensión se desarrolla todo el libro, en esa tensión de que la educación sirve para igualar a los diferentes y diferenciar a los iguales. Y de hecho, la buena educación iguala a los diferentes y diferencia a los iguales, ¿no? Relacionado un poco con esto y con el debate que es universal de que está bajando el nivel de la educación, que antes había una escuela ideal, creo que llegáis a decir en la que los niños hacían integrales mientras recitaban a Virgilio, una imagen muy ilustrativa. Habláis también de una cosa que es muy interesante y que además no pasa solo en España, como bien contáis a lo largo de todo el libro, que es la paradoja de la universalización, como a mayor educación universal hay mayor desigualdad de resultados y eso da esa sensación de, a lo mejor, la bajada del nivel y de que estamos peor que nunca, ¿no? ¿Se está alimentando, digamos, en todos los países esta idea? ¿Quién tiene interés, ¿no?, en que se haga? Esa es otro principio casi de manual, ¿no? Y utilizamos con frecuencia la metáfora de la maratón, siendo la pregunta, ¿qué maratón es más igualitaria? ¿La maratón olímpica, donde compiten 100 personas que acreditan una marca mínima, o la maratón de Nueva York, donde compiten 40.000? De entrada parece más igualitaria la de Nueva York, donde se puede apuntar cualquiera, hay que viajar hasta allí y eso, pero puede apuntarse cualquiera, que la maratón olímpica, donde compite mucha menos gente. Pero si miras a los resultados, la diferencia entre el primero y el último en la maratón olímpica es de 10-15 minutos, la diferencia en la maratón de Nueva York es de varias horas, sin contar el 30% que no termina porque ni siquiera se plantea terminar esa maratón. ¿Cuál es más igualitaria? En términos de acceso y de oportunidad, lo es la de Nueva York. En términos de igualdad de resultados, lo es la olímpica. Entonces, el problema que tenemos, y el problema que tenemos desde la izquierda, es que la ecuación es más o menos, ¿vale?, a mayor igualdad de oportunidades, mayor diferencia de resultados. Como esas diferencias tienen mucho que ver con distintas minorías, algunas mayoritarias, género, etnia, etcétera, esas diferencias se convierten en desigualdades. Si hay mayor igualdad de oportunidades, hay mayor desigualdad de resultados, eso nos lleva a menos igualdad de oportunidades y das la vuelta, y es entropía negativa, segundo principio de la termodinámica. Es decir, estaríamos en la desigualdad más perfecta. Sin embargo, lo que luego ves, hace poco salieron los datos de PISA con los alumnos resilientes. 40,2% de los alumnos en Castilla y León, del tercio inferior de la distribución de renta, sacan puntuaciones en PISA correspondientes, o sea, en el tercio superior, que es la definición de alumnos resilientes según PISA. 40,2 boxean por encima de su peso, por utilizar un símil pugilístico. No son 4 excepciones, no son 5 excepciones, no son 4 cerebritos. No, 40,2 desafían la entropía negativa de ese análisis que se hace desde cierta izquierda. Y la pregunta es, ¿qué pasa en Castilla y León? 10-12 puntos por encima de la media nacional o de muchas comunidades. ¿Son mejores los profesores? ¿Son más listos los administradores de la educación? ¿Las familias mejor dotación genética? ¿Qué ocurre en Castilla y León? Porque los números son muy impresionantes. Y los del resto del país no son despreciables tampoco, pero estos son impresionantes. Y qué casualidad, coincide con la España vaciada. Sí, y luego del otro lado, la interpretación, que no es solo de la derecha, porque descontentos hay también de izquierda y derecha, es la que tiene cierta incomodidad con la expansión de la educación y llega lo del nivel, ¿no? Y lo del nivel lo intentamos explicar de la siguiente manera, ¿no? De la manera en la que es un truco estadístico lo del nivel. El nivel es que, claro, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, no sé si hay alguno, y que me perdone, o profesora,
dice el nivel está bajando, el nivel de mis alumnos es mucho peor que hace 30 o 40 años. Y eso es un truco estadístico y trato de explicarlo. Hace 50 años llegaba un 5, un 10% de la población a la universidad. Ahora llega un 50%. Y además se produce un fenómeno que es globalizador, que es que los muy buenos alumnos, o los alumnos que tienen la capacidad económica para hacerlo, probablemente no estudien en Valladolid, estudian en la Carlos III o estudian en Oxford, ¿no? Entonces hay un vaciado de los muy buenos alumnos en ciertos lugares y a la vez llegan otros alumnos que obviamente no son esos, pero estamos expandiendo el sistema y entonces hay que manejar esa heterogeneidad, ¿no? Tratamos de explicar cómo esa bronca de la heterogeneidad de alumnado y de la diversidad explota sobre todo en la secundaria, ¿no? Aquí en España la secundaria es el campo de batalla precisamente por eso, por cómo manejamos un espacio tan heterogéneo que ha cambiado tanto en tan poco. Esto duele a muchos colegas en la universidad, esto duele cuando les dices, no, los alumnos extraordinarios no se han perdido, es que ya no vienen contigo. Es que están en Londres, están en el MIT, no vienen contigo ya. Reflexiona. El debate educativo, al menos quienes estamos en los medios y digamos vemos qué le preocupa a la gente o qué le interesa más que hablemos, está dominado, yo creo, por lo que llamáis vosotros las guerras curriculares, ¿no? Es decir, que creo que también hay un cierto patrón que se corresponde con las dos actitudes que venís explicando que se enfrentan. Por un lado, quien cree que los niños deberían aprender latín, a leer a Virgilio y centrarse en las matemáticas y el lenguaje, y quienes creen que deberían aprender un ejemplo que utilizáis, aprender a entender un contrato en un banco de una hipoteca, que también es algo necesario. Me llama la atención, no rehuís ningún debate, pero sois escrupulosamente agnósticos sobre el tema de qué deberíamos enseñarle a los niños. Es decir, en ese sentido, y déjame frivolizar, sois mucho más marxistas, os importa la infraestructura, qué profesores contratamos, dónde ponemos la escuela, ¿hay aire acondicionado en la escuela o no? ¿Quién la paga? ¿Qué contenidos metemos dentro? Estoy frivolizando, son mucho más serios que esto. No, somos escrupulosamente agnósticos y me encanta el adverbio porque en el fondo lo que pensamos es que el currículum son los profes. Es lo que pensamos y que todo lo demás es una batalla. Esto no es para compensar lo que has dicho al profesor de Valladolid. Sí. Es que ese de Valladolid me caía especialmente mal, pero sí, en el fondo lo que pensamos simplificando es que el currículum son los profes, ¿no? Y en este sentido, la cuestión de las guerras curriculares, que es un juego de suma cero, tiene que ver con algo tan simple como que nadie se acostará un día aquí sin haber leído o escuchado en Twitter o tal que no sé qué cosa debería ser obligatoria en la escuela. Todos los días. Cada gremio además piensa que lo suyo debería ser. Cuando los profesores escuchan eso, los profesores tienen la ganadería, ¿no? Tienen la marca de la ganadería. Yo soy de mates, yo soy de tal. No tiene, la asignatura es la unidad monetaria del currículum. Y esas son las reglas del juego. Y cada vez que te viene alguien y te dice, no, esto debería utilizar la robótica, el ajedrez, las matemáticas de Singapur, esto debería ser obligatorio a partir de mañana. Eso causa una reacción tremenda, ¿no? Y lo que está ocurriendo, y lo que ocurre, es que el currículo escolar se hace inflacionario. Es decir, que necesita ponerse a dieta, que tiene problemas de sobrepeso y los va a tener cada vez más porque esa presión está ahí, el horario es el que es, las materias son las que son y hay una presión muy fuerte hasta que se saltan las costuras. Esa presión, que tiene mucho que ver con demanda social, con visibilidad de las minorías, pero tiene que ver mucho también con lo corporativo, ¿no? Quien tiene 3 horas quiere tener 4 y quien está fuera quiere entrar, porque hay muchos empleos en juego, hay mucha visibilidad pública en juego, hay un gran mercado de materiales educativos, de libros de texto y demás. Entonces, no solamente estamos hablando de una guerra cultural, ideológica o corporativa, sino también
De hecho, en el mercado. en el capítulo somos agnósticos. Bueno, Aristóteles también era agnóstico, que esta cita de Aristóteles diciendo tal cual lo has dicho es muy buena, porque tratamos de señalar precisamente que es un teatro lo de las guerras curriculares, ¿no? Y que detrás de todo lo lógico y los valores hay toda esta dinámica que hay que señalar, ¿no? Pues que es un juego de suma cero, que hay una serie de intereses y que es un sector económico que moviliza, que una industria, la curricular, que influye en los libros de texto, que influye en puestos de trabajo. Y pensamos que era importante señalar que detrás de toda esa visión de usted piensa que tiene que haber más educación financiera o hay que aprender, hay también una estructura de intereses y de poder que condiciona mucho más de lo que pensamos cómo se deciden los currículums en los sistemas educativos. Y son decisiones difíciles, al hilo de lo que tú preguntabas, del latín y la educación financiera, que es algo que comentamos en su día Ramón, Lucas y yo, ¿no? Claro, yo citaba a mi padre, que traducía a Virgilio los tercetos encadenados como nadie. Yo recuerdo algo maravilloso, pero cada vez que entraba a un banco se las colocaban todas. La persona más analfabeta financieramente que he conocido en mi vida, las preferentes, las no preferentes, todas. Entonces, claro, luego veo a mis hijos, que seguramente no saben lo que son tercetos, desde luego no encadenados, suena a película de Tarantino, lo de Virgilio y la Eneida, no te quiero ni contar. Ahora van a los bancos y son los amos, claro, y lo saben manejar. Yo estoy en medio y me pregunto, ¿qué es preferible si tengo que elegir? Y de hecho tengo que elegir, porque es suma cero. Entonces tengo que elegir. A mí me gustarían las dos cosas. Me gustaría que tradujeran a Virgilio y que fueran a un banco y no les tomaran el pelo. Pero si me fuerzas a elegir, yo lo tengo claro y me parece que como padres y madres aquí presentes me imagino que también, ¿eh? Y Virgilio me encanta. Pero... Porque además están los que quieren inflar el currículum y luego los que quieren quitar cosas del currículum o de la escuela. Contáis un caso muy llamativo del gobernador de Virginia que puso un teléfono para que los padres se quejaran de lo que enseñaban los profesores a sus hijos en la escuela, ¿no? Esto es de ayer, ¿eh? No es historia antigua, esto es de ayer. Ya. Y ha salido ya aquí el informe PISA, es casi imposible hablar de educación sin hablar de PISA, y usáis el caso de España para hablar de PISA. Y a mí hay una cosa que me ha interesado mucho de ese capítulo, aparte de contar lo que pasó aquí en 2018, cuando hubo un problema con las pruebas de lectura, y en fin, para los periodistas de educación desde luego fue un shock. Llegáis a plantearos si merece la pena seguir participando o que los países sigan participando en la evaluación de PISA, pues por la utilización que se hace de los resultados y el impacto que tiene. Sí. Bueno, el caso de España, que además aquí tenemos a los protas de la historia, y que me alegro mucho venido, y hay gente también que ha trabajado en PISA, que estoy viendo, pero en el caso de España esa historia es interesante porque te permite entender la enorme influencia que tiene cuando hemos hablado de la gran carrera educativa global, no es solo entre las personas, también es entre los países, ¿no? Y es una influencia que hemos visto, no solo aquí, que lo hemos visto en muchos lugares, ¿no? Hay lugares donde no tiene tanta influencia, ¿no? Pero el caso de España es interesante porque al no haber logrado establecer un modelo de unas pruebas nacionales de evaluación de primaria y secundaria a lo largo del tiempo, aquí cada uno tendrá sus razones de por qué no ha ocurrido, pero bueno, esa es la realidad. Hoy, al final, ha llegado una prueba de fuera a la que se han ido apuntando todas las comunidades autónomas, haciendo la muestra propia, como si ellas, como que en parte lo son, un sistema educativo, ¿no? Y eso significa que en España hacen la prueba de PISA entre 30 y 35.000 alumnos, que es el país con más alumnos que participan en PISA, y le llamamos el mejor cliente de PISA, ¿no? Porque de cara a la OCDE pues es un país que hay que tomar muy en serio, ¿no? Pues, son muchos datos y muchos centros a los que hay que molestar para ir a recogerlos, ¿no? Y es interesante porque de alguna manera en el caso de España se ve cómo todo eso y todo el ruido que generó la prueba de 2018, yo no sé si os acordáis, pero ha salido mal, nos la hemos pegado en lectura, pero parece que ha habido boicot o que los niños han hecho trampas, no se supo lo que había pasado. Fue un sainete bastante feo de ver para lo que nos dedicamos y nos tomamos en serio esta prueba, que pensamos que a pesar de sus defectos son más las virtudes que aporta, pero que nos hace preguntarnos si realmente PISA tiene el valor
aporta a la educación, aporta a la política educativa, aporta a los centros educativos y a los docentes y a las familias realmente lo que parece estar prometiendo, ¿no? Y porque ahí surgieron dudas, ¿no? Incluso hubo pequeños conatos de amenazas ¿no? En el caso de las comunidades autónomas donde hubo este problema, el spoiler, os voy a dar el spoiler del capítulo, pero hubo un problema de coincidencia de pruebas, ¿no? de las pruebas de que los exámenes del tercer trimestre de cuarto de la ESO se adelantaron en 4 comunidades autónomas y coincidieron con PISA, ¿no? Y ahí hubo un problema que pues, algunos alumnos pues, tenían que examinarse de PISA, pero de algo mucho más importante al día siguiente. Hubo mucha gente que dijo en esas comunidades autónomas, oye, no nos merece la pena apuntarnos a PISA. Pero la realidad, y a pesar de todo, es que PISA volvió a ocurrir 4 años después en España, con más muestra, que en 2025 vuelve a haber PISA y que ya pasamos de los 70 y pico países en el año 2018 a los 83 y que en el año 2025 va a haber 92 países, entre ellos los nuevos fichajes de PISA son prácticamente todos países de África, ¿no? que quieren aparecer en la foto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la aportación de PISA es limitada en el sentido de que no va a resolver nuestros problemas, pero desde luego está permitiendo evitar discursos triunfalistas, ¿no? Y autocomplacientes, y tampoco hay que irse muy lejos. En la última edición aquí los ha habido también, golpes fuertes de PISA, PISA shocks. Primero fue en Alemania, pero el último quizás ha sido en Cataluña. Ayer estuvimos en Barcelona y se sigue hablando de PISA como un tema de agenda política de primer nivel. Y que por tanto eso sí que es cierto que ha permitido de alguna manera evitar esos discursos, ¿no? que estaban muy presentes antes de estas pruebas. A mí me gustaría añadir, remarcar lo que decía Lucas. Primero, que están aquí Alejandro Tiana y Chelo Vela de Medrano, que salen en el capítulo de PISA, en el capítulo 4, haciendo de sí mismos. Y muy bien, se nota que llevan toda la vida ensayando y bordan el papel. 2 personas muy, no solamente protagonistas de esta historia, sino 2 personas muy importantes de la educación española. A mí me gusta decir que mi amigo Alejandro Tiana es la persona más importante de la educación española en lo que va del siglo XXI y por tanto subes el nivel del acto. Alejandro, muchas gracias por venir. Somos muy fan de PISA y con el dinero que España se gasta en PISA, como no vamos a ser fans de PISA, nos parece, sin embargo, que esto de que es el patrón oro de la calidad educativa es muy dudoso y muy discutible, pero somos conscientes de que hay grandes empresas multinacionales que miran los datos de PISA antes de tomar las decisiones de dónde abren una nueva planta de producción. Y entendemos por qué. Pero no creemos realmente que sea el patrón oro de la calidad educativa. Hay que mirar en muchos otros sitios. Y lo bueno que tiene PISA es que con sus cuestionarios te permite enterarte de cosas que no tienen que ver con lo que PISA mide, pero sí tienen que ver con cosas interesantes, como por ejemplo los altísimos porcentajes de estudiantes de 15 años en el mundo que son incapaces de diferenciar entre qué es un hecho y qué es una opinión. Y eso enciende una luz muy importante sobre que lectura, matemáticas y ciencias, por supuesto, pero diferenciar entre un hecho y una opinión es importante. Ser capaces de tomar decisiones juntos como ciudadanos es importante. El aprendizaje de la democracia y el aprendizaje de la belleza, y por eso me gusta a mí decir que en educación hacen falta más conciertos, pero musicales. Aprendizaje de la democracia y aprendizaje de la belleza no los mide PISA y son tan importantes al menos como lo que mide PISA. En ese sentido, a diferencia de ellos 3, yo no soy un especialista en educación y a veces pensaba que el libro no va sobre educación, sino que va sobre expectativas. Y no va sobre niños que aprenden, sino sobre padres que ven qué va a pasar con sus niños cuando salga la educación. Hay algo, hablo en primera persona, yo al ser generalista me encuentro en sitios muy distintos todos los días. No siempre hablo con gente de un sector concreto, sino que un día puedo estar moderando un acto sobre inversión financiera y otro día escribiendo una columna sobre el concierto económico en Cataluña. Es decir, es un poco disparate, pero así es el periodismo. Pero sí hay una constante cuando eres un generalista que te topas todo el rato, que es que siempre los debates, sean sobre inversión o sean sobre el concierto económico o sean sobre el voto a la derecha radical, siempre los debates acaban diciendo esto se arregla con educación, ¿no? Como si existiera una herramienta mágica que nos permitiera arreglarlo todo, pero por alguna razón no la utilizamos. Y creo que vuestro libro tiene algo de manual de
controlad las expectativas. La educación no lo puede todo, ni siquiera si lo hacemos bien. Sí, yo creo que un buen ejemplo es el de Polonia, ¿no? Que además conecta con el tema de la posverdad y de la difícil relación entre educación y democracia que se está quebrando, ¿no? Los pilares de la Ilustración, todos están realmente en recesión en el mundo, salvo la educación, que aunque atraviesa malestar y problemas, sigue en aumento, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Pero en Polonia sucedió algo interesante en 2015, ¿no? Polonia es probablemente el país de Europa con la transformación educativa más potente en términos de acceso y calidad del siglo XXI, es decir, de los últimos 25 o 30 años, ¿no? De mediados de los 90, ¿no? Hay una serie de reformas, unas casualidades que hacen que sea un país, digamos, rural, poco educado, a ser un país con una educación secundaria universal y con unos resultados de aprendizaje, no solo en PISA, sino en otras pruebas nacionales, que iban en aumento a una velocidad que en un momento dado Polonia era el país de los 6-7 países grandes europeos el que mejores resultados obtenía PISA, ¿no? Y en 2015 pasa una cosa muy interesante, que es que el partido político Ley y Justicia lleva una campaña electoral contra lo que entonces era el gobierno, que quería expandir la educación infantil con una estrategia populista en la que de alguna manera venían a decir que expandir la educación infantil era robar la infancia a nuestros hijos. Lo decían así, exactamente. Así, nos están robando a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos nos pertenecen a nosotros y no a la escuela, el Estado se está apropiando de nuestros hijos, y fue uno de los dos, si tú nos sigues aquella campaña electoral, fue uno de los 2 o 3 ganchos que les propició de ser los contestatarios al gobierno a ser los ganadores de las elecciones, ¿no? Y que incluso cuando todo iba bien, todo el mundo iba a Polonia a ver qué estaba pasando ahí, de repente las cosas se torcieron y volvieron para atrás, ¿no? Y eso es un ejemplo muy bueno de lo que dices, de que incluso cuando las cosas parecen que van bien, incluso cuando todos aumentamos nuestras expectativas, uno no se puede relajar, ¿no? De todas maneras, cuando se hace esa apelación recurrente, casi como un mantra, a que esto es un problema de educación y demás, en realidad no se está diciendo, más allá de la retórica, que la educación sea una cosa muy importante, ni se está creyendo que es la verdadera solución. No, se está apuntando siempre al eslabón más débil de la cadena. Es el sector políticamente más débil y mediáticamente más débil. Es el sector más propicio a ser rehén de la lucha partidista y electoralista, y que muchos partidos, y no estoy hablando de España no hablamos en este libro, y muchos partidos utilizan como sistema de fidelización de votantes. Y ese es el papel que juega, y no nos engañemos. El déficit de liderazgo político, mejorando lo presente en el mundo en materia de educación, es un problema terrible. En algunos países se compensa con un liderazgo profesional muy potente, y aquí quizá sí podría hablar de España, con perdón y sin que sirva de precedente. Pero una de las cosas que el libro dice es que, bueno, estamos afrontando una generación nueva de problemas, de una complejidad muchísimo mayor. Todos los logros, todas las cosas que la educación ha conseguido en los últimos 40 o 50 años empiezan a estar en cierto peligro, y en determinados países en un gran peligro, y hace falta una nueva generación de ideas, hace falta más políticas y menos política, y hace falta más liderazgo. Hablando de retos a los que se enfrenta la educación, uno es, en España tenemos un ejemplo muy claro además, la caída de la natalidad. Habláis de eso también en el libro, y en este aspecto además las políticas educativas van a ser muy evidentes, ¿no? Lo que hagan los gobiernos a la hora de utilizar los recursos en un momento en el que hay menos alumnos, si deciden mantenerlos, si deciden recortarlos. Aquí tenemos la guerra soterrada de la concertada y la pública. Quería que hablarais un poco de eso también. Bueno, no somos especiales en esto tampoco, No. Y no hay nada nuevo que no haya ocurrido en otras partes, ¿no? Al final, un sector que no para de expandirse y tener éxito, esto es lo que ha ocurrido,
pero llega un momento en el que cuando dejan de nacer niños y nos volvemos a centrar en la antigua Unión Soviética, porque ahí han pasado muchas cosas en educación en las últimas 2 o 3 décadas, de repente un sector que está acostumbrado a crecer empieza a decrecer y de repente hay que gestionar la escasez y hay que tomar decisiones, además en un contexto de movilidad interna donde se vacían las zonas rurales y demás, hay que empezar a gestionar la escasez de una manera imaginativa, ¿no? Contamos la historia de Maya Sandu, que es la presidenta de la República de Moldavia y una persona bastante amenazada, su integridad física está bastante amenazada en los últimos 2 años, que es una de los pocos liderazgos globales que vienen de la educación. Ella acabó de rebote en el sector educación y tuvo que hacer 2 reformas. Hizo 2 reformas. No tenía, una era obligatoria y la otra era optativa, ¿no? La optativa, por la que lo que se granjeó como una cierta respetabilidad allí, fue la de poner cámaras en todos los centros de examinación del baccalaureat, de la prueba de acceso a la universidad, que era un sistema corrupto, donde se compraban exámenes y se compraban preguntas, había un mercado negro de información y en el cual de alguna manera se nota mucho en los datos, se ve como el año siguiente los resultados cayeron y luego volvieron a subir, ¿no? Parece que todo el mundo cambió el chip y digo, bueno, ya no puedo hacer trampas, acabó la corrupción, tenemos que ponernos a enseñar y a aprender, ¿no? y a estudiar. Y de hecho, 2 años después mejoraron los resultados de PISA. Pero la otra reforma fue una reforma sobrevenida, obligada por el Ministerio de Hacienda, que le dijo, usted se gasta el 9% del PIB, ¿quién pudiera gastar el 9% del PIB en educación? Tiene una red de escuelas rurales de unos 40 o 50 alumnos, pero ya son 1/3 de todas las escuelas. O cierra esas escuelas o nos vamos a la quiebra. Y ella de un día para otro cerró como un 10, un 15% de los centros porque no habían hecho los deberes. Y supuso un reto político de primera magnitud porque eso se tradujo a que había que matar pueblos, matar comunidades, cerrar gasolineras o bares donde los docentes que iban a la escuela pues pasaban por ahí, hubo barricadas y fue una reforma muy compleja y muy de un día para otro que solo fue capaz de darle la vuelta, ¿no? Con inversión en los centros que iban a recibir a los alumnos en zonas rurales y con expansión de la educación infantil, la formación profesional, con parte del ahorro, porque la otra parte era pura reducción de gasto en educación y demás, ¿no? Bueno, luego la historia sigue y ella acaba de presidenta de la República, pero sí creo que de alguna manera lanza un mensaje porque lo que pasaba en la Unión Soviética hace 20 años es lo que está pasando en el sur de Europa hoy, lo que pasó en Japón y China hace 10 o 15 años, lo que va a pasar en América Latina en 10 y 15, que es, bueno, vamos a pasar de un mundo de niños sin escuela a escuelas sin niños, y eso no es una manera óptima de gestionar la educación. Hace falta que las escuelas tengan vida, que tengan un volumen de alumnos suficiente y por lo tanto hay que cerrar escuelas, ¿no? En el caso particular de España se da la cuestión público-privada, pero también va a haber guerra dentro de la escuela pública y dentro de la escuela concertada. Yo no creo que eso sea un tema entre redes, sino dentro de toda la escuela, ¿no? En las zonas rurales probablemente aunque hay menos escuela concertada, será más entre 2 escuelas públicas. ¿Y cuál cierra, cuál se queda? ¿Quién recibe a los alumnos que se quedan sin escuela? Y esto hay que gestionarlo de manera creativa, pero requiere un liderazgo político que Maya Sandu tuvo entonces y que pues estamos viendo no solo aquí, sino en otros países. Falta porque nadie quiere tomar la decisión tan impopular de cerrar una escuela. Nos queda poco tiempo, pero quiero haceros una penúltima pregunta, porque creo que uno de los capítulos más fascinantes del libro es en el que habláis de la educación en la sombra, un fenómeno que empezáis a contar hablando de una región de la India en la que las clases particulares se han convertido en un negocio apabullante y contáis que es un fenómeno más o menos global de la obsesión por alargar las horas educativas de los hijos y por parte de los padres, de invertir más dinero en los hijos, en lo que, si antes decía que en parte era un libro sobre las expectativas, también me ha parecido un libro sobre el estatus, es decir, conseguir que los niños tengan la mejor educación posible como herramienta para el estatus, y eso implica lo que llamáis educación en la sombra. Así es un tema tan preocupante como fascinante, ¿no? El capítulo al que hace referencia sobre India comienza con la historia de una ciudad, Kota, que se convirtió y que se ha convertido en una especie de Las Vegas de las clases particulares y academias de preparación de examen. La ciudad, el modelo económico de la ciudad es ese, ¿no? Hablar de India y de China
Te permite, por una parte, no hablar de España, que es relajado. Eso siempre apetece. Siempre apetece. Y además te permite otra cosa, te permite tirar por elevación, porque hablas de India y China y estás hablando de la mitad de la humanidad, sin dar más detalle, ¿no? Este tema de la educación en la sombra, que es un tema del norte y del sur, que es un tema de Occidente y sobre todo de Oriente, pero es un tema ahora mismo, sobre todo, de India y de China, que es la mitad de la humanidad. Y India y China no son dos países, obviamente, occidentales, no son dos países ricos, no son dos países de capitalismo tardío ni de sociedad posmoderna, son países con capitalismo de Estado y con unos regímenes políticos poco ilustrados o poco liberales en el sentido estadounidense de la palabra, ¿no? Y sin embargo es donde hemos visto, donde estamos viendo la explosión de esa educación en la sombra, de esas clases particulares que implica, recordémoslo, gasto privado de las familias. Y gasto privado, por supuesto, de las familias más ricas, como ha ocurrido siempre, pero cada vez más de todas las demás. Y ese gasto privado, esa educación en la sombra, va sobre todo dirigido a la preparación de exámenes competitivos para entrar en la universidad y de otro tipo. Por cierto, los exámenes, como tanta otra cosa, los exámenes competitivos los inventaron los chinos, como tantas otras cosas, y siguen utilizándolo, ¿no? Entonces, es un tema que te hace reflexionar porque tiene que ver con el gran tema de la privatización de la educación, en este caso, no porque el sector privado necesariamente crezca, que no es el caso ni en India ni en China, sino porque esa educación no reglada, no regulada, opaca, que por eso se llama educación en la sombra, aunque cada vez están intentando regularla más, y en China últimamente hasta prohibirla, hasta intentar prohibirla, crece y crece y crece y crece y crece con esa aceleración competitiva que al mismo tiempo contrasta con el credencialismo y la pérdida de confianza pública en el propio sistema formal. Entonces, ahí hay un choque de trenes que se aproxima y que puede verse en zonas, digamos, de influencia, desde los ricos, Japón y Corea del Sur, hasta los pobres, o hasta los más pobres, Vietnam o Malasia, por ejemplo, que ya desde luego no tan pobres y con sistemas educativos súper eficaces, y que nos coloca en una situación completamente distinta. Es decir, la manera en que creo que el libro lo resume, y que es buen resumen de toda la cuestión, es que este es uno de esos temas en los que vemos claramente que en este instante el hardware del sistema educativo aparentemente es el mismo: profesores, materias, asignaturas, libros de texto, aulas, tal, es el mismo, pero nos han cambiado el software. El juego que se hace con esa misma infraestructura, con ese mismo ordenamiento, que por cierto está globalizado, es muy parecido en todo el mundo, los sistemas de equivalencia y demás de credenciales, etcétera, exigen eso, las estadísticas son muy buenas porque el hardware es muy parecido, pero alguien cambió el software. Y este es uno de los elementos más visibles de ese cambio. ¿Y qué va a pasar con la educación universal, así como conclusión? Bueno, nosotros, a pesar de descontentos, desencantados y enemigos, a pesar de las promesas incumplidas de la tecnología que iba a salvar la educación, o de cómo la inteligencia artificial generativa puede generar desigualdades o reducirlas, ya veremos, pero que puede cambiar la escuela. Pensamos que, por un lado, aunque esas dos agendas choquen, sigue habiendo una confluencia de intereses para que la fiesta continúe y que la escuela siga teniendo un protagonismo central. Y ya más pensando en las familias, hay dos razones por las cuales el proyecto de la educación universal va a seguir creciendo este siglo, generando nuevos espacios nicho, nuevas formas de su diferenciación, problemas de gestión y gobernanza enormes, pero que son dos. La primera es que este es un siglo digital, un siglo de menos interacción humana, y la institución que promete, pero cumple, una interacción humana de verdad entre niños y niñas es la escuela, y lo hace de manera forzada,
y obligatoria. Es obligatorio hacerlo, ¿no? Y luego, esto lo comentamos al principio, ¿no?, de todas las promesas tecnológicas que iban a salvar a los niños y les iban a enseñar a leer, pensamos que solo la escuela ha sido la única que ha sido capaz de enseñar a leer, aunque hablamos de la pobreza de aprendizaje, con las dificultades, de enseñar los dos idiomas de este siglo. Uno es la lectoescritura y el otro son las matemáticas, que son los dos idiomas de la educación del siglo pasado, ¿no? Terminamos con un mensaje más bien optimista de que no estamos en una crisis sistémica que se va a llevar todo por delante, pero que esta crisis de crecimiento puede seguir durando, ¿no? Pero, la manera de verlo es, está todo muy mal, ¿no? Estábamos el otro día viendo un vídeo de una ponencia de Antonio Escotado, poco antes de morir, ¿no? Y le decía, se levantaba uno, hablaba del progreso y hablaba del premio Nobel Angus Deaton y de cómo se había reducido la pobreza y había mejorado la salud, ¿no? Y se levantaba la mano un asistente a la conferencia, un desencantado, y le decía, pero es que esto es intolerable, hay una desigualdad tremenda, esto no puede ser, estamos mucho peor, y bueno, y él hablaba de la revolución industrial, pero al final decía una cosa que es interesante, que es, la historia no le está esperando a usted a ver si le parece bien o le parece mal o cómo se siente, ¿no? Y para estudiarla hay que tener paciencia, hay que tener información, hay que mirarla con detenimiento y hay que mirarla con datos, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es una manera de cerrar. ¿No? Y la otra cosa que dice es que a pesar de todo lo malo, nunca hemos estado mejor. Nunca hemos estado mejor. Y yo creo que a pesar de todo, ¿no?, este libro lo que intenta es explicar que los increíbles progresos realizados y que nunca hemos estado mejor. No sé si quieres terminar tú, Juanma. Y sin necesidad de complacencia ninguna, pero sí me gustaría decir primero que Antonio Escotado era de la UNED, ¿no? Uno de los grandes de verdad, y ese vídeo es altamente recomendable. Y segundo, con el proyecto ilustrado, con el gran proyecto ilustrado, la educación universal, bueno, los problemas que tiene, las burbujas que hay creadas y que están a punto de estallar, están bien explicadas en el libro, pero como proyecto forma parte de ese paquete de la ilustración, en el cual están también la democracia liberal, la separación de poderes, la tolerancia religiosa, la libertad de expresión y hasta incluso la paz perpetua de Immanuel Kant, que cumple 300 años este año, ¿no? Ninguna de esas cosas anda muy bien en este momento. Tenemos un capítulo sobre recesión democrática y educación. Todos esos elementos del proyecto ilustrado no están pasando por su mejor momento, antes al contrario, la educación universal tampoco. Pero de todos ellos es probablemente el que aguanta el tipo mejor, porque el 99% de los países de este mundo siguen suscritos al proyecto de educación universal por distintos motivos y con distintos propósitos, pero nadie se ha borrado de la suscripción todavía, ¿no? Y por tanto hay motivos para pensar que estamos más ante una crisis de crecimiento y de tener que abordar una nueva generación de problemas que ante una crisis existencial de gestionar la bancarrota y empezar a pensar desde cero. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas, no mucho más. Si alguien quiere. Hay manos Por levantadas. ahí hay he visto una mano por ahí, pero igual había otra antes. Sí. Sí. A ver, creo que no digo que sea una caricatura lo que hacéis, pero creo que sí son minoritarios, ¿eh? Hay profesores, alguno conozco, que es la figura que contáis, pero no creo que seamos la mayoría, pero también creo que sí hay una mayoría que piensa que sí tenemos un problema con los conocimientos. Y claro, también es verdad que si hablamos de hace 50 años, pues por supuesto que todo está mucho mejor. Pero si nos centramos en los últimos 15 o 20 años, yo diría que mis alumnos de hace 15 años eran el 45%, creo, universitarios, ¿no? Teníamos hace 15 años. Eso no ha cambiado. Y si comparamos los alumnos de hace 15 años con los de ahora, no sé si tenéis datos al respecto. Y la segunda parte, ya lo dejo, es, habláis de que hay los alumnos excelentes que ya no están. No sé si tenéis datos al respecto, porque yo sí los echo en falta. Y otro dato que sí que existe es que según PISA,
tenemos la mitad de alumnos excelentes que el promedio europeo, ¿no? O sea, que ahí sí que tenemos un dato constatable. Hola, Pedro. Tenemos el mismo número de alumnos excelentes que teníamos hace 25 años, ¿no? Y lo que tratamos de explicar es que la movilidad del alumnado y el cambio de la foto explica más, ¿no? Pues igual en el caso particular que dices, yo no lo puedo discutir, pero sí creo que la excelencia educativa o esos alumnos que son con muy buenos resultados es la misma proporción, ahora, hace 10 años, 20 o 30, ¿no? Habría que ver dónde están y dónde terminan, ¿no? Que igual no están donde creemos que deberían estar o donde pensamos que están. Y luego lo otro, pues, yo no sé si te refieres a, ya que esto quizás requiere una conversación más larga, ¿no? Pero a los últimos 5 años tiene que ver algo la pandemia, cuestión de redes sociales, bueno, en fin, requiere una conversación un poco más larga, pero si lo miras con un poco más de perspectiva histórica, igual parando en 2015 en vez de 2024, no es algo que se vea en los datos y no solo aquí, sino en cualquier otro sitio. Mariano. Hay dos más. No, porque yo ya no tengo mucha voz, así que... yo me voy un poco enfadado porque quería que me dijerais en qué era exitoso y para quién, pero claro, no así, y por qué generaba malestar, ¿no? Entonces, la pregunta entonces, lo que pido es una respuesta. Hay un colega vuestro que yo creo que tenéis que haber conocido, o por lo menos indirectamente, que es Lan Pritchett, que tiene un libro subtitulado Escolarizar no es educar. Y su tesis es muy sencilla. Hemos cumplido los objetivos del milenio, pero no los otros. Los niños están escolarizados, pero no aprenden. Entonces, en ese contexto, ¿cuál sería el éxito? Bueno, el éxito sería el de los profesores, pero no sería un éxito para los alumnos. Y habría que explicarlo. Luego Lucas ha dado otra explicación que yo comparto. Es como decir, bueno, es que ahí van a socializar, van a estar en común, bueno, se le puede echar mucha poesía a eso, pero también podemos decir, bueno, van a estar cuidados, van a estar aparcados, van a estar protegidos, dilo como quieras. Hay una función de cuidado que yo creo que es irrenunciable y en ese sentido la cosa solo puede mejorar, porque habrá menos mujeres que quieran quedarse en casa, no habrá hombres que las sustituyan en número suficiente, los colegios serán más confortables, estarán mejor, todo será más emocional, etc. En ese sentido se avecina una carrera de éxito, ¿no? Pero la segunda pregunta que teníais vosotros mismos en el subtítulo era ¿por qué, bla, 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 genera malestar y nuevas desigualdades? Y me da la pinta de que no habéis querido tampoco contestarla mucho. Y bueno, hay malestar, hay nuevas desigualdades, pero no vamos a entrar más que se lea en el libro. Ojalá. Pero yo creo que básicamente ahí podría haber una respuesta que es, genera todo eso porque no cumple. Porque prometió movilidad social y no cumple. Por muchos casos y casos y casos que conozcamos, porque una cosa es la movilidad horizontal, otra cosa es cuando toda la sociedad pasa de la agricultura a la industria, de la industria a los servicios, de las oficinas a la informática o lo que sea, y a todo el mundo le parece que le va bien, o a mucha gente le parece que va bien, pero cuando va algo mal yo siempre veo la misma entrevista o la misma declaración de un joven en televisión. Yo he hecho mi parte, pero la sociedad no ha hecho la suya. Yo estudié para maestro y ahora no hay plazas suficientes. Yo he hecho tal y ahora soy camarero. Y entonces aquí yo creo que lo único que se puede vaticinar es que las cosas vayan a peor. Ese sería mi resumen, pero a lo mejor vosotros tenéis otro, adelante. No, lo bueno de las preguntas de Mariano es que se las contesta él. Y entonces te deja muy relajado, ¿no? Te deja porque... Pues Mariano, es que te has contestado a la pregunta, ¿vale? Bueno, aparte de que eran varias las preguntas. No hemos entrado en lo de las nuevas desigualdades, que sobre todo... en buena medida en el libro tiene que ver, y tú lo has leído, y tiene que ver con las políticas identitarias y con la burbuja identitaria y sus efectos en la educación actual. No hemos entrado ahí y no hemos podido ir, pero sí hemos entrado con una de las fuentes de nuevas desigualdades, que es la educación en la sombra. Como parte del proceso de privatización y la parte más prominente, al menos en términos de gasto, que al fin y al cabo es lo que cuenta, como su nombre indica, la explosión de la educación en la sombra es una fuente de nueva desigualdad.
Y es una fuente de nueva desigualdad que además amenaza con parasitar a los sistemas formales y que además podría incluso leerse como una muestra o como un indicador de lo que tú dices, que no cumplen. El malestar tiene que ver con esa sensación de que no cumplen, con esa sensación tanto de los descontentos como de los encantados que la escolarización no cumple, que se ha conseguido, y no en todas partes, asegurar un sitio para que se siente cada quien, pero que democratizar el acceso no es democratizar el aprendizaje. Incluso democratizar el aprendizaje no es democratizar el éxito educativo, que es lo que hace falta. Entonces, por supuesto que no cumple, y que eso genera malestar. Pero en la parte que ha ido cumpliendo, que no es baladí, porque la parte que ha ido cumpliendo, la evidencia está en que 50% del crecimiento económico entre 1980 y 2019 se explica por la expansión global de la educación, 70% en los países del sur global. 50% de la reducción de la brecha de género se explica por la expansión de la escolarización. O sea, sin cumplir, porque yo estoy de acuerdo contigo en que no cumple, pero sin cumplir ha hecho y está haciendo un recorrido largo. Lo que ocurre es que a medida que vas avanzando en conseguir objetivos, se te presentan nuevas generaciones de problemas y cuanto más te acercas al final de la carrera, más insoportable se te hace lo que falta por recorrer y más doloroso cualquier tipo de retroceso como el que vivimos ahora, en buena medida por el efecto combinado de gran recesión, pandemia y crisis energética posterior. Es un momento en el que la gente está muy enfadada, la gente está muy cabreada con la educación, como está muy enfadada con muchísimas otras cosas. Ha habido una explosión de aspiraciones y de expectativas sobre la educación que no se ve satisfecha y que produce una pérdida de confianza pública en la educación al mismo tiempo. Y esa es una combinación que a cualquier analista le puede llevar a pensar que efectivamente esto vaya a peor y va a explotar. Nosotros en el libro tratamos de explicar por qué creemos que eso no va a ser así. Y bueno, la pena es que no vamos a estar aquí para comprobarlo. ¿Había otra pregunta? Mariano siempre le da un condimento especial y entonces realmente provoca, yo me siento llamado. Bien, es verdad que no ha cumplido ni sus promesas ni las expectativas puestas. No en su diseño, sino en los continuos obstáculos que ha vivido en su desarrollo. No en su proyecto, sino en la perversión cotidiana, social, política de su desarrollo. Es más, se nos ha vendido la ficción de que la escuela va a construir un bien común que va, de una manera totalizadora, a generar una evolución de la sociedad y de pronto se institucionaliza el examen para distinguir los que aprueban de los que no aprueban, los que se esfuerzan de los que no se esfuerzan, los que siguen una carrera larga de los que siguen una carrera corta. Y aparecen unos currículos estructurados con una serie de requisitos. Es que a la escuela se le ha dado la función teórica de igualar y práctica de seleccionar. Y resulta que selecciona y dice, no has conseguido esa aspiración que te dimos. Hemos jugado una trampa enorme. Esto no lo explica todo, pero simplemente lo quería añadir. Gracias. Gracias, Rodin. Sí, no sé si... ¿Una más? Una, venga. Hola, yo quería saber si os habéis planteado en algún momento el liderazgo pedagógico en los centros educativos y no solo a nivel político, como comentaba Juan Manuel. Y la segunda, me parece como que choca el tema de salvar la España vaciada e ir cerrando escuelas. Digo, del discurso actual. O no sé si lo he entendido mal. Gracias. No estamos... Hablábamos de Moldavia, ¿eh? No de...
Interesante recordarlo, ¿eh? El libro hace muy explícito el dilema que supone para un político tomar esa decisión. Pero a mí me gustaría pensar que es de otra manera, pero no hay que engañarse que, especialmente en un globo envejecido, los recursos en educación van a ir menguando o se van a ir manteniendo como están, ¿no? Y ante eso hay dilemas de política educativa, que también va esto el libro, que hay que tomar, ¿no? Cuando se te va de las manos y tienes una red de escuelas zombies, que es lo que ha pasado en muchos de estos países, escuelas zombies en el sentido de que estaba la infraestructura, pero no había apenas alumnos y era carísimo mantenerlas con luz y con vida, probablemente lo correcto sea cerrarlas y tiene un coste social gigante, ¿no? Pero hay muchas veces que no hace falta cerrar todas las escuelas de una zona rural, ¿no? Y en esto pues también están el arte de las políticas educativas, pero es un dilema muy serio que generó un descontento muy grande y que lo va a generar en el sur de Europa, por no mencionar España, pero vamos, que lo va a mencionar. Del liderazgo pedagógico sí que hablamos bastante, y de hecho no es un libro solucionista que va a decir lo que hay que hacer, pero sí se centra en fortalecer la profesión docente, ¿no? Dándole más reconocimiento y siendo más exigente con ella en el buen sentido, en el sentido profesional de la palabra, ¿no? Y sí es algo a lo que le damos mucho valor, además en un contexto en el que hace falta pensar en cómo elevar el estatus de la profesión, mientras muchos no están contentos o incluso en muchos lugares del mundo la están abandonando, ¿no? Ahí está el kit de la cuestión y donde pensamos hay que apuntar la política educativa a nivel global. En África hace falta muchos más docentes de los que hay en el mercado de trabajo para escolarizar a todos los niños de primaria y secundaria en los próximos años. Pues no hay tiempo para más, creo, ¿no? Gracias. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias a